Porque juntos podemos decir mucho más. Clubagencias.com. Muy buenas tardes y bienvenidos a este sexto debate de Club en la radio, en Onda CRO. Hoy nos acompañan dos consultores de agencias asociadas a clubagencias.com. Pelayo Alonso, director de cuentas de la consultora Edelman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a este programa. Y Gemma Román, de la consultora Infopress, directora de comunicación y consumo, ¿verdad?, de Infopress, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Bienvenida. Y también, como no, está con nosotros Laila Icadi. ¿Cómo estás, Laila? Muy bien, muchas gracias, Álvaro. ¿Y tú qué tal? Fenomenal. Vale. Y solo recordar a la audiencia que a través del hashtag Club Radio podéis seguir este debate y podéis enviarnos vuestras inquietudes si queréis comentar algo acerca del tema que vamos a tratar hoy aquí con nuestros dos invitados, con Pelayo Alonso y con Gemma Roldán. Y recordaros también que podéis seguirnos a través de dos arrobas, @clubagencias y @Onda CRO. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas que nos enviéis por estos canales. Y como no, si sois de los atrevidos, podéis hacerlo en el 91 726 90 66. Y tanto Pelayo como Gemma, estoy convencido de que responderán a las dudas de nuestros oyentes y deciden intervenir. Lo intentaremos. Han venido porque saben que España es diferente. Y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Bueno, y con este corte hoy vamos a hablar de Laila de un tema interesante con nuestros consultores. Comunicación en turismo, imprescindible para dar a conocer cualquier producto o destino turístico y el medio por el cual una entidad puede informar o persuadir a los consumidores. Y aquí estamos con Pelayo y con Gemma, que nos van a hablar de todo esto. Y yo te pregunto, Gemma Román, ¿cuáles son los eventos sobre turismo que no se pueden perder las agencias de comunicación? Bueno, evidentemente Fitur, no nos queda otra. Sí. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Pero al margen de eso, hay cada vez más eventos porque el concepto, digamos, que también es flexible. Esa experiencia que ligaría más con esta cuña que hemos escuchado, ¿no? Que nos da un poco la sensación de que estamos involucionando. Que es el Manolo Lanuit. Exacto. Es la película de Manolo Lanuit de Alfredo Landa. Pues afortunadamente hay más España que Manolo Lanuit, es decir, hay más que oferta de ocio nocturno en sitios como Madrid y Barcelona, y hay más también que playa, ¿no? Afortunadamente el posicionamiento de España se ha abierto cada vez más, con lo cual tenemos la ventaja de durante estos años haber podido ligar también el turismo mucho a la gastronomía, que es algo que nos ha ayudado muchísimo a posicionar el país y que esperemos que nos sirva para aguantar esta racha que llevamos cayendo, ahora, ¿no?, mismo, ¿no?, para conseguir mantener ese posicionamiento e incluso incrementarlo, o con el deporte, por ejemplo. Y hay otros tipos de turismo que no tienen nada que ver con Manolo Lanuit, como puede ser el turismo rural y el turismo de interior, que afortunadamente cada vez es más conocido por todos nuestros visitantes de fuera. Eso hace que lógicamente estas citas crezcan mucho más. Entonces podemos hablar de turismo y Madrid Fusión, por ejemplo, porque al final forma parte muy importante también la gastronomía de la experiencia de un país como España, por ponernos únicamente un ejemplo, ¿no? Y vosotros desde Infopress estáis haciendo más esfuerzos ahora para llegar a toda esa gente. ¿Hay más demanda de información y estás haciendo más esfuerzos? ¿O cómo lo ves ahora? Incluso con el contexto actual, ¿no?, de crisis que estamos viviendo. Bueno, la verdad es que la situación que tenemos ahora, como pasa también con muchísimos otros sectores, es que todos los conceptos evolucionan muy, muy rápido, ¿no? Y la industria tiene que ajustarse a esto, y nosotros, como un servicio que trabajamos para la industria, al final en comunicación tenemos que adaptarnos también muy, muy rápido. A los cambios, claro. Exacto. Entonces, por supuesto, el turismo se ha visto afectado, como otros muchos sectores, por tendencias globales, pero que de verdad le han afectado muchísimo, ¿no? Como puede ser todo el crecimiento
crecimiento del uso de Internet, redes sociales, crecimiento de comunidades, ampliación de este concepto de experiencia, que por supuesto lo teníamos ya tatuado desde hace muchísimos años, ¿no? Que en turismo lo que se vende es experiencia, y yo creo que el que no tengamos esto claro, pues la verdad es que partimos con muchísimas dificultades, pero esa experiencia se va concretando incluso mucho más, ¿no? Es una experiencia que cada vez va dirigida más a hacerte sentir un local. La palabra, hablamos todavía del sector como turismo, pero no podemos hablar ya de turista, porque turista se ha convertido en una palabra estigmatizada. Nadie quiere ser un turista, todo el mundo quiere ser un viajero. Y si puede ser, quiere ser un local, un residente, ¿no? Y lo que nos tenemos cada vez que acercar más desde la oferta, y nosotros también desde el punto de vista de la comunicación, es a hacer que el usuario o el potencial usuario al que queremos llegar realmente perciba que le vamos a ofrecer esa experiencia. Y Pelayo, ¿tú qué tienes que aportar también con respecto a lo que le dice Gemma? Yo coincido plenamente en lo que está comentando Gemma. Hay un cambio de paradigma. El turista efectivamente cada vez pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sus maneras de comprar son diferentes, sus costumbres son diferentes. Lo que buscas son cosas diferentes también a lo que buscaba hace tiempo. Antes se viajaba, la gente, se sigue viajando, la gente no renuncia a esos placeres que tienen que ver con la experiencia del viaje, pero sí que cambia la forma de viajar. Probablemente antes era mucho más común las vacaciones de un mes entero de vacaciones con toda la familia en un destino de playa. Ahora se están acortando los periodos de vacaciones, se están convirtiendo en escapadas más cortas. Los destinos largos, a lo mejor, pues debido un poco a la situación y a la crisis que tenemos en España, pues ahora son destinos pues de medio radio, son destinos más cercanos. Pero la gente sigue queriendo viajar, ¿no? Entonces, para lo que nos dedicamos a la comunicación y trabajamos en un sector como el turismo, somos unos auténticos afortunados, porque al final estamos trabajando con productos y con servicios que tienen que ver con el placer de la gente, y eso es fantástico, porque siempre es positivo, la gente siempre va a querer viajar. Y por lo que por un lado es positivo, por otro lado tiene sus desventajas, porque nosotros cuando trabajamos en un sector como el turístico, hacemos una comunicación muy 360. Por un lado tenemos la pata lógica que tiene que ver con la comunicación de producto, pues bien sea un hotel que se inaugura, una nueva ruta que se abre, un destino nuevo, o un fantástico tratamiento en un spa, pero también hay una pata corporativa muy importante, una pata de comunicación financiera muy importante, porque son empresas que en ocasiones cotizan en bolsa, que presentan resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una pata también importante de que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, y luego hay una pata importante de crisis que no podemos olvidar, porque al final estás trabajando con gente y con gente que está de vacaciones, a la que le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, como profesional de la comunicación y como profesional de la comunicación dentro del sector turístico, pues la verdad que somos muy afortunados, porque es muy, muy, muy enriquecedor. Y también coincides con Gemma lo que comentaba antes, de que tiene que tender un poco hacia lo digital, tener en cuenta las redes sociales, tener en cuenta todo ese mundo digital que también está evolucionando actualmente, ¿no? También lo compartís desde Edelman. Claro, es una tendencia lógica que tiene que ver con que el propio consumidor, que las costumbres cada vez van cambiando y son diferentes. Ahora mismo pues hay gente que es nativa digital, que no concibe ir a una agencia de viajes y comprar su viaje, su vuelo o su reserva de hotel en una agencia física, sino que para él le resulta mucho más cómodo hacerlo de manera online. No, esto no quiere decir que en un corto plazo esto vaya a sustituir totalmente a las herramientas tradicionales de compra de viajes, sino que se tendrán que ir adaptando, y cada público tendrá su manera de decidir, de buscar, de informarse y, por supuesto, de comprar. Yo, por ejemplo, pues mi abuela, que sigue viajando, gracias a Dios, pues será muy complicado que se busque su billete en internet. Seguirá confiando en la gente de viajes de toda la vida, que es la que le asesora y le da valor a la hora de decidir a dónde viajar o decidir qué hotel escoger para sus próximas vacaciones, ¿no? Tiene que ver con la edad, obviamente la gente, pues la gente más joven cada vez está más acostumbrada, esa gente más joven irá creciendo, y al final, pues habrá un cambio de paradigma total, pero bueno, hablamos de un medio y largo plazo, no en los próximos años. Esto me imagino que es una de las cosas que se ha estado planteando en Fitur, ¿no? Precisamente en el marketing turístico, que pasa por fórmulas como a través de recomendaciones a través de redes sociales, aplicaciones de recomendaciones, TripAdvisor, Minube, ese tipo de nuevas formas de comunicar y de nuevas formas, al fin y al cabo, de potenciar estos viajeros. Un dato que el turismo, espero estar actualizada. El turismo aporta el 10% del Producto Interior Bruto español y genera casi el 12% del empleo, y estamos ante una de las pocas industrias que aguanta frente a la crisis. 57,9 millones de extranjeros visitaron España en 2012. En realidad, este año es
Este año el turismo representó el 11% del PIB. El 11%, ¿ves? Sí, y es el tercer año, de hecho, yo creo que son datos muy positivos que hay que destacar, es el tercer año en el que hay un crecimiento positivo, un crecimiento constante. Obviamente, bueno, también tenemos que tener en cuenta que probablemente, mientras que el turismo, la industria turística se ha mantenido, el PIB también ha bajado porque otras industrias, pues bueno, pues no les ha ido tan bien. Entonces este dato hay que verlo un poco en perspectiva, pero sin duda son noticias muy buenas para la industria. Tenemos la suerte de ser un país con muchísimo atractivo y con muy diferentes atractivos para la gente que viene de fuera. Entonces, pues es una suerte que capitalizamos, que aprovechamos y que lo estamos haciendo bien, lo tenemos que, obviamente, que hacer mejor. ¿Y cómo realizáis, volviendo al tema de estas nuevas aplicaciones de redes sociales, en la manera de comunicar y de buscar recomendaciones, el famoso WOM, ¿no? El boca a boca? Sí. ¿Cómo las agencias llegan a penetrar en ese boca a boca que parece que es muy personal, que parece que es yo hablo contigo y no hay nadie más alrededor mío? Somos dos personas anónimas que hablan sobre qué es lo que nos gusta y qué no. Y vuestro papel en agencias, ¿cómo hacéis que llega esa información de comunicación sobre turismo? Pues esto, es difícil. Este cambio de fórmula nos ha obligado a nosotros también a reinventarnos. Bueno, y nos ha obligado, quiero decir, encantados, ¿no? Porque yo creo que es un ejercicio muy enriquecedor también, ¿no? Que el pasar de hacer una comunicación que habíamos hecho mucho más tradicionalmente dirigida a los medios y a los periodistas, que eran los emisores clásicos de información por los cuales la gente se informaba, ¿no? O sea, el modelo, digamos, era el papel cuché del reportaje en revista, donde la fotografía primaba sobre todo. Ahora estamos en un modelo en el que, como tú dices, el boca-oreja es lo que más cuenta, con lo cual los bloggers, por ejemplo, toman una gran importancia en la comunicación con ellos. Es mucho más importante cuando comunicas con bloggers, es una comunicación muchísimo más personalizada, tienes que facilitarle que él realmente viva la experiencia y realmente el tema de la imagen, que es muy importante en prensa o que puede ser muy importante en revistas, no es tan fundamental, y aquí lo que necesitas es un storytelling muy fuerte, porque lo que él va a contar es lo que ha vivido, cómo lo ha vivido, realmente esa experiencia, ¿no?, que la gente quiere vivir también, ¿no? Y de ahí surgen los blog trips y los social trips. Claro. O sea, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el consumidor tiene más poder que nunca. O sea, el consumidor nunca ha tenido tanta información, nunca han tenido tanta facilidad a la hora de acceder directamente a las marcas. Y esto crea un cambio de paradigma importantísimo al que hay que saber adaptarse, y es cuestión de decidirse si quieres estar ahí o no. Yo creo que lo lógico es que si hay una audiencia que para ti es importante, hay unos consumidores que para ti, pues obviamente son posibles compradores, tú tienes que estar ahí dialogando y conversando con ellos. Es un poco lo que hablabais antes. No es que parezca que se trate de una conversación de tú a tú, es que tiene que ser una conversación de tú a tú, donde bueno, puede haber otros oyentes, pero que no son protagonistas. Porque al final, si yo decido estar en las redes sociales es para responderte a ti, para atenderte a ti y para, bueno, pues satisfacer un poco todas tus dudas, todas tus preocupaciones o ayudarte en la preparación de tu viaje. Prácticamente las compañías, las marcas que tienen una presencia activa en redes sociales, donde hay una interacción más o menos frecuente con el consumidor, con el usuario, como puede ser Twitter, Facebook, etcétera, dedican un porcentaje altísimo a responder más que a proponer, ¿vale? Y yo creo que esto es la parte fundamental, porque en el fondo lo que estás haciendo es convertirte en esa en ese tradicional agente de viajes que está asesorando al viajero. Cambian, pues en vez de tenerlo físicamente, en vez de mirarle a los ojos, pues lo haces a través de la pantalla. Pero es muy importante para las compañías que decidan apostar, que apuesten bien. O sea, no vale con estar. O sea, no sirve con estar y figurar. O sea, tienes que estar jugando al 100%, y de verdad jugando un rol importante y participando en las conversaciones. Participando y creando. Porque un poco esa es la segunda parte. Por un lado tienes que responder, pero cuando hablamos pues eso de blog trips, de un poco de cómo cambia el perfil de viajero, al final lo importante es, y lo que tiene que estar debajo de todo, son los contenidos. O sea, y eso históricamente ha sido así en las relaciones públicas tradicionales, y ahora con pues un poco en todo lo que tiene que ver con social media, igual. O sea, lo que es importante es que seas capaz de generar contenidos que sean interesantes, que sean atractivos, que gusten y que la gente pues decida vivirlos o decida compartirlos. Y eso es lo que es fundamental. El resto es artificio y puede disfrazar, y son fuegos artificiales. O sea, al final puede disfrazar, pero si tú lo que estás contando no es interesante, claro, es muy complicado que lo compartas. Al final tú compartes lo que
lo que te ha gustado, lo que te ha parecido gracioso, lo que te ha parecido divertido, lo que te ha parecido interesante. El resto no. O sea, si es comercial, no lo vas a compartir. Tiene que tener siempre un punto humano, un punto de humor, algo divertido. O sea, si no, se queda ahí, nunca va a ser viral o nunca va a ser compartido, como que es un poco lo que todo el mundo espera. Incluso con los bloggers hay que tener un poco de cuidado con esto también, ¿no? Porque están para intentar seducirlos, ¿no? Si me permitís la palabra. Hay muchos que se dejan seducir fácilmente y hay otros que cuesta un poquito más. Hay de todo, igual que en el periodismo tradicional. En el fondo, o sea, en Edelman hacemos desde hace muchos años un estudio que se llama el Transbarometer, que es un estudio de confianza que hemos presentado la semana pasada, en el que lo que se mide es un poco es en qué confía la gente, desde instituciones, ateos, religión, organismos, bueno, todo tipo de organismos, etcétera. Con todo el auge de las redes sociales aparecía como la figura en la que más confiaba la gente, lo que los americanos llaman the people like me. Es decir, si yo salgo a la calle y me voy a la Gran Vía, un paso de 200 metros hasta que me encuentre con un amigo, estaré expuesto a 100, 200 impactos publicitarios probablemente, invitándome a comer en un sitio, a ver una película, a ir a viajar a tal sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si cuando llego y me encuentro con mi amigo me dice que ayer estuvo cenando en un sitio fantástico, voy a hacer mucho más caso a eso que me ha dicho mi amigo, porque no veo que hay un interés comercial detrás, porque no entiendo que me lo hace porque él ha vivido esa experiencia y le ha parecido positiva, le ha parecido buena, le voy a hacer más caso a él que a los 200 impactos anteriores, ¿no? ¿Qué pasa? Que las redes sociales se van popularizando, cada vez hay más gente opinando, cada vez hay más gente comentando, cada vez hay más gente aportando, y lo que en principio era información útil, de repente se va convirtiendo en ruido. Porque entonces cada vez resulta mucho más difícil cribar y encontrar la información que de verdad puede ser útil, positivo, que te pueda gustar, ¿no? Entonces, en los últimos años, después de este boom de las redes sociales, estamos viendo que ante todo ese ruido que hay, lo que se busca es la figura del experto. ¿Vale? Hemos pasado de ese people like me a un people like me, pero que de alguna manera acredite una experiencia en lo que está contando. Entonces ya no vale con que lo diga Internet, como antes se decía, si lo han dicho en la tele, sino que ahora se mira mucho más quién lo está diciendo, quién está contando, si acredita experiencia, si de verdad se ve que sabe de lo que está hablando, etcétera, ¿no? Y un poco ese es el reto que tenemos ahora. A mi parecer no vale todo, hay gente haciendo cosas muy buenas en Internet, hay bloggers que son estupendos, hay periodistas que utilizan los blogs como un canal más de comunicación, hay gente que le gusta viajar y que ha descubierto en el mundo del blog una posibilidad de un desarrollo profesional, hay gente que lo está haciendo muy bien y hay gente que no está haciendo tan bien. Un poco y el reto que tenemos nosotros desde comunicación o desde relaciones públicas es identificar perfectamente a la gente que de verdad lo está haciendo bien, que de verdad cuenta bien las cosas y que de verdad puede ser o podemos hacer que sea un prescriptor fantástico de nuestros productos o servicios. O sea, Pelayo, ¿te refieres a los influencers? Que también ha salido mucho el los tema influencers. aquí. Claro. Que, bueno, en el fondo, cualquiera que tenga muchos seguidores puede ser en un momento dado un influencer. Y obviamente, igual que antes tenías que conocer perfectamente el panorama de medios y el panorama de periodistas de tu sector, ahora mismo pues tienes que ampliar esos campos y tienes que saber perfectamente quiénes son los blogueros que están haciendo bien las cosas y quiénes son la gente que puede tener pues esos influencers con los que tienes que contar para según qué tipo de proyectos, iniciativas o actividades. ¿Y qué retos está asumiendo ahora mismo la industria en parte en tema de la comunicación? Porque, como bien decíamos, el corte que hemos escuchado antes y que hemos criticado, el turismo de sol, playa y paella, pues hay más, o sea, existe mucho más dentro de un país y además más como España, que tenemos prácticamente todos los climas habidos y por haber. Tenemos nieve, tenemos sol, tenemos un interior fantástico, tenemos campo, pradera, o sea, que podemos tener prácticamente de todo. Entonces, la industria sabe remodelarse bien, porque siempre que se asocia turismo, inevitablemente tu mente viaja al Levante y a las Canarias, si me apuras. Entonces, la industria ha sabido moverse y las agencias acompañarles en ese viaje y decirles es que hay más, porque la percepción de la población todavía, o sea, tú hablas de turismo gastronómico y es como, es que tú eres un gourmet. Hay que decirte, es como un turismo más elevado, más, no sé si me explico. Sí, la verdad es que creo que este poder que tiene el consumidor, como decía Pelayo, el lector, al final que va a ser usuario de los servicios, está haciendo que cada vez se involucre más en ese consumo de información para al final decidir su viaje, y esto está haciendo que conozca cada vez más, porque necesita menos filtro. La gente quiere acceder a la información de manera directa y esto le está dando muchísimas más opciones. Este turismo de playa, yo creo que afortunadamente ahora mismo, si preguntamos fuera de España entre un perfil de persona que normalmente viaje durante sus vacaciones, España ya no es solo playa, ¿no?
creo que eso ha quedado un poco reservado para unos nichos muy concretos, ¿no? De un turismo, pues a lo mejor que a nivel económico tampoco aporta demasiado valor al país, ¿no? Pero afortunadamente se conoce muchísima oferta de turismo relacionado con el bienestar, que es una tendencia enorme también a nivel mundial. Se conoce cada vez más naturaleza dentro de España, esta diferencia, por ejemplo, de climas y esta oferta de turismo gastronómico, como tú decías, pues afortunadamente no es una opción tan reservada solo a unos pocos, ¿no? Sino que al final la industria no le ha quedado más remedio también que entrar en un concepto más fácil de precio. No voy a decir low cost, pero sí más democrático. Más democrático, de precio, ¿no? Eso entran los paquetitos estos Exacto. Bueno, no voy a decir la marca, pero los paquetitos con los fines de semana... O muchas otras opciones que al final, como con otros productos, están ayudando a llegar al consumidor en un contexto muy complicado de crisis, donde si no comunicas de alguna manera que estás ofreciendo una ventaja sobre lo que es el precio del producto en calle, resulta muy difícil que te compren. Creo que lo que está cambiando, por ejemplo, esta crisis, que no solo a nivel de turismo, también en muchos otros productos, pero a todos se nos ha implantado ya un chip aquí en algún sitio que dicen que por algún lado tienes que estar seguro de que haces un buen negocio cuando compras, ¿no? Y eso tiene que ser una convicción cuando cierres el trato. Entonces, esta idea de yo he hecho un buen negocio, que puede ser a lo mejor una reducción de 5 euros, quiero decir, a nivel cuantitativo no tiene por qué ser tan importante, pero la fórmula en la que lo compro me tiene que comunicar ya que estoy haciendo ese buen negocio. Claro, porque eso, ¿no? Además está muy ligado a lo que es el poder del consumidor. Si tiene mucho más poder, puede tener la capacidad de decidir. Yo decido dónde voy, yo me cierro mi viaje, lo planifico, incluso muchas veces sobre la marcha, y eso es algo además que es extremo en el caso de los españoles, cuando estamos hablando de consumidor interior, y es que nosotros planificamos poquísimo en función con otros países, sobre todo en vacaciones. Pues nos gusta vivir al límite. Pues lo que estamos viendo nosotros con clientes y con la experiencia de clientes es que cada vez se está llegando a más extremos a la hora de planificar las vacaciones, precisamente por también un contexto de crisis económica. No estás muy seguro de cuál va a ser el contexto con el que te vas a encontrar cuando... Dentro de 2 meses. Exacto, cuando tengas que cerrar tus vacaciones. Entonces, tú ya no cierras vacaciones en Semana Santa para verano, ya las cierras a lo mejor pues en el mismo mes de julio, en el mes de junio, a lo mejor un poco sobre la marcha, ¿no? Eso hace que también la gente pierda esa parte de disfrute del viaje, que era la planificación, ¿no? Que yo creo que a todos también nos hacía sentir parte de la experiencia, y de alguna manera se la tenemos que dar con información, hacerle sentir que ese viaje lo está disfrutando ya, aunque sea en esos últimos momentos, facilitándole la información todo lo que podemos sobre la marcha y ayudándole a cerrar el trato, ¿no? Con ese buen negocio, ¿no? Ese chip de has hecho un buen negocio tenemos que implantar en la oferta. Pero bueno, todo esto también está contribuyendo a que al final estamos dando más posibilidades al final de que puedan entrar en el mercado del turismo, ¿no? Si tú viajas más veces durante el año, pues al final es verdad que tienes que hacer esos viajes que a lo mejor tienen un poquito de menos coste, pero estás consumiendo más, no estás haciendo el único gran viaje. Bueno, y a mí me gustaría saber, vosotros desde vuestras agencias, qué tipo de herramientas de PR, de relaciones públicas, lleváis a cabo para llevar a vuestros públicos, desde cada una de vuestras agencias. Bueno, al final cuando hablamos de herramientas o de tácticas de relaciones públicas, obviamente pues tenemos que trasladar dentro del mundo de la comunicación en el sector turismo. Obviamente tenemos que trasladarlas, pues todo lo que son las herramientas tradicionales de las relaciones públicas, que tienen que ver con notas de prensa, con entrevistas, con gestión de entrevistas, con obviamente los viajes de prensa aquí cobran una magnitud que probablemente no tengan en otro tipo de sectores, pero al final es la mejor manera para poder enseñar y mostrar el producto, ¿no? Y un poco el objetivo al final de cualquier herramienta que utilicemos tiene que ser ese, tiene que hacer un poco como comentábamos antes, trasladar de verdad la experiencia que pueden vivir en un determinado destino, en un determinado hotel o volando con una determinada compañía, trasladársela y hacer que la vivan de forma lo más parecida posible, ¿no? Y ese es un poco el objetivo final, y las vías para llegar, pues bueno, son tantas como, bueno, pues son infinitas, tantas como se nos puedan ocurrir. Yo creo que la propia naturaleza de nuestro sector nos permite probablemente ser más innovadores a la hora de acercarnos
al consumidor o a los medios de comunicación o a los bloggers o los influencers, y que bueno, que nos da pues eso, lo que hablamos, lo que comentamos al principio. Tenemos una ventaja enorme, que contamos con un producto y unos productos, unos servicios, unas marcas que siempre son atractivas. O sea, siempre vamos a tener una favorabilidad con quien estamos hablando mayor que el que probablemente pues bueno, pues trabaje para en otro tipo de sectores o para otro tipo de marcas, ¿no? Y Gemma, vosotros desde Infopress. Nosotros creemos que lo fundamental sobre todo es la creatividad. Yo creo que en todos los sectores, pero la verdad que si hay uno de los que nos permite más hacer apuestas más arriesgadas, pues uno de ellos es el turismo, ¿no? Además casi no te queda otra, porque al final es un sector en el cual al final estamos hablando de X opciones muy limitadas de poder disfrutar unas vacaciones, por ejemplo, y tienes una opción casi ilimitada de hoteles, líneas aéreas, posibilidades de destinos a donde acudir, cruceros, etc., entre las cuales tienes que buscar la diferenciación, y el cómo comuniques ya forma parte de la experiencia o de lo que el cliente percibe como experiencia. Y fundamental también el canal audiovisual, porque bueno, aquí es básico, ¿no? Estamos hablando estamos hablando de pura imagen, pero además es que el público, nuestro público, cada vez está menos acostumbrado a leer mucho, y lo que quiere es darle al play. Claro. Darle al play y manda. Bueno, ¿me podéis poner un ejemplo cada uno? De comunicación, de las nuevas técnicas y herramientas de PR con vuestros clientes. Bueno, repitiendo un poco lo que hemos hablado, yo creo que es fundamental es el contenido. Tiene que haber un contenido que sea de calidad, la manera de trasladar o hacer llegar ese contenido, que tiene que ser pues de forma creativa, etcétera, etcétera, y que sobre todo que sirva para inspirar, de verdad, que para que la gente le entren ganas de conocer, de descubrir, etcétera. Entonces, obviamente cuando buscamos algo de técnicas o buscamos herramientas o buscamos actividades que nos sirvan para llevar un poco esa experiencia, o muchas veces traer, porque bueno, la experiencia puede ser un destino, y obviamente no podemos llevar a todo el mundo a conocer ese destino, sino que muchas veces tenemos que traer el propio destino a Madrid, a Barcelona, o en este caso a España. Entonces, una de las herramientas o de las cosas que hemos descubierto que funciona muy bien tiene que ver con la creación de productos especiales, o de productos, servicios especiales que funcionen de forma puntual, o sea, creados especialmente para un momento puntual o para por un hito histórico, etcétera, ¿no? Nosotros nos gusta mucho hablar en Edelman de los life moments, que son esos momentos vitales que toda persona tiene a lo largo del año, como puede ser hoy, San Valentín. Seguramente hay un montón de acciones de relaciones públicas en las redacciones, llegando un montón de historias y un montón de cosas especiales por ser hoy San Valentín, la preparación cuando llega la preparación de las bodas, cuando llega la preparación de los viajes de verano, las navidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y son momentos en los que la gente está más dispuesta a escuchar propuestas. Y ahí es donde tienes que estar proponiéndoles cosas, ¿no? Y si puedes crear cosas especiales, paquetes especiales, productos únicos, productos innovadores, que a lo mejor no tienen nada que ver con el propio desempeño de tu compañía, pero que de alguna manera sirven para pues un poco potenciar la marca, o para hacer más ruido, o para generar una mayor notoriedad sobre tu marca, pues fantástico. O sea, yo recuerdo hace unos años una campaña que hicimos en colaboración de dos clientes de Edelman, British Airways y Hendrix, una ginebra, y lo que diseñamos fue una maleta especial para viajeros diferentes. O sea, Hendrix presume, y un poco su filosofía presume ser la ginebra más inusual, y lo que planteamos era buscar un poco a esos viajeros inusuales y ofrecerle cómo sería la maleta perfecta para ese viajero inusual. Con un montón de botellas de ginebra. Entre otras cosas había una botella de ginebra, pero también había otra serie de accesorios que considerábamos que una persona que fuese un poco inusual o que fuese un poco especial seguramente agradecería tener en esa maleta, ¿no? Unas slippers, una manta especial, un astrolabio, un catalejo, cosas que eran un poco especiales. Algo así como la maleta la bolsa de supervivencia ante una catástrofe. Que que todo el mundo tiene que tener. Pero en plan viajero. Yo creo que sería en plan viajero, en plan... Era un poco la maleta que a todos nos gustaría tener hecha y lista para cogerla en cualquier momento y poder irnos a cualquier destino, ¿no? Y esa maleta funcionó muy bien porque la sacamos a la venta, o sea, la diseñamos, la creamos, era una maleta estupenda, con cuero, con calidades premium. Se fabricó y se produjo aquí en Ubrique, con cueros. O sea, la verdad que era una maleta estupenda. Esa maleta tuvo muchísimo éxito, la pusimos a la venta, y en todas las revistas de estilo de vida
aparecía la maleta, la proponían para como el must para el próximo verano, etcétera, etcétera. Y fue una campaña que tuvo mucho éxito y donde en realidad lo que estamos presentando era un producto que ni era ginebra ni eran billetes de avión, pero en el fondo ahí estaban las dos marcas perfectamente representadas, ¿no? ¿Y eso cómo se transmite? O sea, el contenido, como tú decías que es muy importante el contenido, ¿cómo lo hiciste? Bueno, las maletas se crearon, las enviamos a varios influencers y key opinion leaders y fueron un éxito. Además de las que enviamos, recibimos muchas solicitudes. ¿Y eso fue hace de muchos alguna años? más. No, hace 3 años. Pues ahora volvéis a lanzar una segunda edición, ahora es el maleta vintage. Aquella maleta tenía un punto vintage, era una maleta de viaje antigua, con correas, era una maleta que era una maleta muy, muy, muy bonita, muy bonita. O sea, es una muestra más de, bueno, pues de diferentes... De creatividad y de diferencia. Sí, de maneras diferentes de llegar a la gente, ¿no? ¿Y por vuestra parte, Gemma, algún tipo de... ¿recuerdas alguna campaña así bueno, que hayáis hecho? Yo creo que es clave también dirigirte... o sea, intentar que esa personalización llegue también a los perfiles. Como decía Pelayo, hay life moments a lo largo del año, pero también tienes diferentes perfiles muy diferentes de tipos de usuarios y a ellos les gusta sentirse especiales. No les gusta pensar que están... que se deciden por una oferta que al final es para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es muy importante también la personalización. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias creando pues comunicación en entornos inusuales. Por ejemplo, hemos trabajado con Cataluña para una campaña de promoción de Cataluña como destino dentro del resto de diferentes destinos en España. Tenía una parte turística y luego tenía una parte también más económica y política ligada, pero lo que hacíamos al final era, lo que hicimos ambientar todo un tren en el que les acercábamos la experiencia de Cataluña a gente que era de otras comunidades, ¿no? Y que iba a poder vivir allí en primera persona lo que sería pues vivir unas vacaciones en Cataluña, ¿no? Y al final, pues bueno, es una mini experiencia. Te estoy adelantando ya esa parte del viaje que luego tú vas a poder tener por ti mismo si te acercas al destino, pero bueno, lo de llevar la montaña... llevar la montaña a Mahoma, ¿no? Sería, es una parte importante de lo que nos toca hacer, porque desafortunadamente no se pueden hacer tantos viajes de prensa como yo creo que a todos nos gustaría. Bueno, pues si os parece, hacemos un pequeño descansillo y luego continuamos con la segunda parte de este debate. Yo lo que le pido a la justicia, de oficio, las anchoas del presidente Revilla. No renuncian a la dignidad y a la justicia. Reforma de la justicia, que está hecha unos zorros, y no solo por falta de medios, sino por el ganado que tenemos al frente. Yo quiero una justicia eficaz, rápida e independiente. No quiero bermejos ni condes cumplidos. Y ahora toca hacer justicia. Todos los lunes analizamos la actualidad jurídica en Onda Ley. Seis litros de leche, 8 yogures, 6 botellas de agua. Y con La Caixa, 150 € en descuentos. Ahora y hasta el 30 de noviembre te regalamos un pack con cupones de descuento para tus compras diarias. Tráenos tu nómina y descubre cómo conseguirlo en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Club en la radio, donde la comunicación es más. Y vamos a hablar, si os parece, ahora de Marca España y quizás nos convenga repasar qué es lo que se ha llevado a cabo en otros países y en ciudades, por ejemplo. Sí, yo quería repasar lo que hizo Londres después de los Juegos Olímpicos, porque Edelman estuvo ahí, pero ella está con nosotros para hablarnos de esto, que llevó una campaña de comunicación digital importante tras los Juegos Olímpicos de $1,3 millones para promocionarse. Entonces esto a mí me llama un poco la atención. Pero yo, como son rentables este tipo de campañas, justo después de un evento de esta envergadura, intentar invertir más, en este caso, en comunicación digital. Yo creo que era un acierto, porque bueno, después de todo el boom que tenía que ver con Londres como protagonista absoluto durante los Juegos Olímpicos,
lo que se buscaba era decir, oye, que hay muchísimo Londres más allá de los juegos, y se consiguió. O sea, se estaba mostrando Londres diferentes, se enseñaba cómo se iban a utilizar pues aquellos lugares que fueron un poco protagonistas durante los Juegos Olímpicos, y lo que se pretendía era eso, que la gente si continuara yendo a Londres y continuara descubriendo cómo era y qué secretos tenía ese Londres postolímpico, que bueno, que siempre tiene muchísimas cosas que ofrecer. Funcionó muy bien, y yo creo que puestos a invertir era el momento perfecto, justo después de los Juegos Olímpicos, y de alguna manera pues recoger un poco la estela de protagonismo y de presencia que estaba teniendo Londres en los medios. Y vosotros, bueno, tenéis la cuenta, ¿no?, de Londres. Sí, o sea, nosotros trabajamos para London & Partners, que es un organismo que se encarga un poco de todo lo que es la promoción de turismo de Londres, entre otras cosas. ¿Y cómo hacéis? ¿Tenéis un equipo específico para eso? Nosotros en Edelman somos la única agencia en España de las multinacionales que tenemos un equipo exclusivo dedicado a la industria turística. O sea, nosotros tenemos un equipo de 6 personas que está totalmente especializado en el sector, en la industria, y que trabajamos única y exclusivamente con clientes que tienen que ver con la industria. Compañías aéreas, compañías hoteleras, destinos turísticos, turoperadores, agentes de viaje, etcétera. Y lleva así desde hace bastantes años, desde que se decidió apostar por esta practice, que anteriormente estaba dentro de la practice de consumo, pero que bueno, fue creciendo, fue cogiendo una entidad propia, y se decidió apostar de verdad por crear un equipo que estuviese de verdad especializado y que fuese profesional en esta industria. Hemos ido creciendo y la verdad que nos va muy bien, estamos muy contentos, y lo que nos permite es tener una especialización real en el sector, porque estamos muy en el día a día del sector. Además, el hecho de trabajar para compañías de diferente naturaleza nos permite conocer perfectamente cuáles son, por un lado, quiénes son los principales stakeholders, las instituciones, y sobre todo los periodistas, que al final es uno de los valores fundamentales, uno de los valores añadidos fundamentales que tenemos como agencia de relaciones públicas, el conocimiento del sector, del panorama de medios, de los periodistas, el saber quién es quién, etcétera, ¿no? Y eso nos lo da pues los años de experiencia trabajando siempre pues en la misma industria, ¿no? Y en cuanto a la marca España como tal, bueno, estoy ahora mismo viendo que el gasto turístico alcanzó los 55.777 millones de euros en el 2012, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior, en el 2011. Marca España, lo comentábamos antes fuera de los micrófonos, está muy asociado a turismo. Durante unos años se quiso invertir esa balanza o equilibrarla igual, más decir, bueno, no somos tanto turismo, somos también mucho de innovación, tenemos grandes compañías, tenemos grandes deportistas, o sea que la marca de país es más que el turismo, ya sea sol, playa, gastronómico, bueno, más allá del turismo. Y sin embargo eso ahora ha vuelto a caer porque tenemos un estudio de que estamos en el segundo país del mundo con una mejor marca en el sector turístico y lo que fuimos ya no lo somos. Gemma. Bueno, estamos en plena transformación. Yo creo que no solo nosotros, en la situación en la que estamos viviendo ahora, pues es algo que no solo afecta a España, hay muchos otros países afectados. Podríamos hablar, muchos países además con un posicionamiento turístico importante. Podríamos hablar de Portugal, podríamos hablar de Grecia. Pero bueno, nos vemos un poco dentro de esta vorágine. Creo que la construcción que se había hecho de marca España y que además fue muy ligada también a unas Olimpiadas, porque también fue justo aprovechando también todo el boom del 92, pues tuvo la ventaja de posicionar el país en un concepto muy fuerte que yo, estoy convencida, es una campaña que me parece tuvo mucho éxito porque está muy ligada realmente a una verdad, ¿no?, de lo que somos, concepto pasión al final. O sea, no es solo la playa, sino realmente lo que pensaron es un concepto pasión que a la gente que va muy ligado a los colores. De verdad no es casual todo el tema del rojo, no es casual que se iniciara una difusión de la cultura española que iba mucho más allá de lo que había sido la imagen tradicional y que va muy ligada a algunas figuras muy relevantes como pueden ser Almodóvar, por ejemplo, y todo su cine, ¿no? Pues la verdad es que no es casual que tenga tanta imagen fuera de España y que haya estado apoyado porque ha reflejado un poco esta pasión también que había dentro del país. Eso ayudó a girar el concepto de este posicionamiento solo playa también a otros
conceptos que se podían englobar bajo esta idea de pasión, ¿no? Pero bueno, es verdad que no creo que así fue difícil la tarea de intentar ampliarlo hacia el tema de la innovación. Hemos tenido algunos años con unas compañías muy punteras en todo el mundo, con Telefónica, con Banco Santander, con Repsol, pues comprando compañías por todo el mundo, creciendo, resistiendo muy bien económicamente cuando sus homónimas en otros países no estaban funcionando tan bien, pero ahora sabemos que la situación es otra muy diferente. Entonces, aquí yo creo que lo que nos queda, no solo afectando al sector del turismo, sino en general, es saber cuándo llegamos a tocar el fondo para poder empezar a hacer esa construcción, ¿no? Porque creo que todavía es lo que nos falta. Pero sí que será necesario hacer ese ejercicio a raíz de pues todo este proceso que estamos sufriendo y que afecta a nivel económico y a nivel también de imagen país. Estamos viendo esas fotografías de medios internacionales, los índices de deuda, paro, que están en el pulso, que están dañando mucho al país. Que nos van a dejar en bono basura. Entonces, contra estos elementos, ¿cómo se lucha por parte de una agencia? O sea, que no se me ocurre. Claro, es que eso es un poco el principal problema que tenemos, es que al final la marca España, o bueno, en realidad cualquier marca país, está fundamentalmente ligada a la situación que se está viviendo en este país. Y bueno, pues tenemos la mala suerte de que ahora mismo pues la situación que vivimos en España es complicada. Y eso es lo que se está proyectando y eso es lo que se está transmitiendo. Y se habla de crisis, se habla de corrupción, etcétera, y que se habla de cosas que muchas veces fuera no entienden, o bien porque no existe, o bien porque no existen a los mismos niveles que pueden existir aquí. Y ese es el principal problema. Yo creo que todavía es pronto para cuantificar cómo ha afectado de verdad pues un poco la situación que vimos en los últimos 3-4 años a la marca España, no, a nuestra marca país, pero lo que está claro es que hay una devaluación, y eso es lógico, eso es obvio, y eso nos lo puede decir cualquiera, que hay una devaluación de la marca España en el exterior. Esta devaluación viene porque hay ciertos conceptos vinculados un poco a España que resultan muy atractivos y que fuera se valora mucho, todo lo que tiene que ver con el ocio, la fiesta, etcétera, pero por otro lado, y de alguna manera relacionados con los anteriores, hay otros en los que no se nos da tanto valor, que tienen que ver con trabajo, economía, competitividad, profesionalidad, etcétera. Y ahí es donde tenemos el principal problema. Pero toca ser positivos, y hay que ser positivos porque tenemos mimbres para construir cosas muy potentes, porque en España nos sobra talento, o sea, tenemos mucho talento y tenemos mucho valor empresarial, y tenemos mimbres que no solamente tienen que estar vinculados al turismo, están vinculados a la gastronomía. Tenemos chefs que están entre los mejores de los mejores del mundo y que además hacen patria. O sea, José Andrés, que además que es asturiano y hace también mucha patria de Asturias, tiene su propio programa en la televisión americana, Made in Spain, en el que turismo gastronómico además. Está construyendo marca, o sea, está hablando todo el tiempo de España, sus productos, etcétera. A nivel de investigación tenemos investigadores que en muchísimas partes del mundo que están creando y que están ayudando y que están desarrollando cosas increíbles. Esta mañana venía un artículo en el Wall Street Journal sobre un equipo de científicos españoles que habían ayudado a mejorar unos procesos que tienen unos hospitales y que era una clarísima ventaja. A nivel de moda, la Asociación de Creadores de Moda de España funciona muy bien, y a nivel de marcas un poco más de gran consumo, Zara, Mango, etcétera, están presentes en cualquier calle de Beijing hasta en la Quinta Avenida de Nueva York. O sea, hay una presencia grande. A nivel de turismo, pues las principales compañías del sector del turismo, pues muchas de ellas son españolas, cadenas hoteleras, etcétera. Y luego a nivel de deporte, pues bueno, porque vamos a hablar. Hecho, en ese sentido, Fernando Alonso ha sido nombrado hace 2 días embajador de marca España. Claro, o sea, tenemos esos miembros que lo que tenemos que utilizar para crear un poco esa diplomacia pública, si se puede llamar así, que tenga que ver con donde se refuercen valores como pues el esfuerzo, la constancia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, la consultora Conan Wolf hace poco sacó un estudio que, bueno, pues no sé si lo llegaste a leer, lo publicamos estuvo publicado en Perro Noticias, que incluso valores como, por ejemplo, que pueden ser positivos de cara al exterior, como puede ser la siesta, debido a la situación económica actual, quizás la gente lo vea algo de una forma mucho más peyorativa como lo suele ver, ¿no? Entonces esto habría que cambiar, ¿no? Hacer a lo mejor esfuerzos incluso en la comunicación, cómo lo comunicamos fuera, ¿no? Sí, bueno, y también actualizar, digamos, el concepto de país, porque cuando se construyó este concepto pasión y toda esta nueva idea sobre España, los rivales que tenía España a nivel de
turismo eran muy diferentes a los que puede tener ahora, ¿no? Y la situación de los países también ha cambiado muchísimo. Teníamos países que no eran destinos turísticos en Latinoamérica, pues como puede ser el mismo Brasil, que imaginaros lo que es ahora, o como puede ser Colombia, que ahora mismo son países emergentes donde está prácticamente todo por descubrir y que son atractivísimos para la gente, ¿no? Tenemos un contexto también en el Mediterráneo donde en los últimos años pues la situación ha sido un poco convulsa también por todo el tema pues político, económico, que al final nos afecta también, a veces positivamente y otras negativamente. O sea, ahí también ha habido años donde nos ha beneficiado, pues porque al final somos un país donde hay una situación estable, donde la gente puede venir tranquila de vacaciones, está mucho más familiarizada con el país, ¿no? Y con la cultura, frente a otros sitios pues que a lo mejor pues pueden tener en determinados momentos situaciones no tan estables. Pero bueno, tenemos un país como Turquía, por ejemplo, con una oferta a nivel de turismo que puede ser muy parecida a la española, en cuanto a pues muy valiosa en gastronomía, muy valiosa en playa, en diferentes opciones de turismo de aventura, etcétera, etcétera, que al final están entrando unos precios que no son los que tenemos aquí. Efectivamente, y tenemos que tener en cuenta, y no podemos olvidarnos de que bueno, España en los últimos años ha tenido un impulso bastante importante a nivel de viajeros o de clientes europeos que vienen a España, por todo lo que ha pasado con el tema de la primavera árabe en países en países del Mediterráneo que son también son destinos turísticos que en un momento dado pueden ser competencia de España, como puede ser Túnez, como puede ser Marruecos, etcétera, 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 donde el turismo fundamentalmente inglés o alemán ha dejado de ir a esos destinos, y en España nos hemos aprovechado de ellos, y el hecho ha sido que los hoteles en Canarias, etcétera, estaban a reposar, en Mallorca igual, en todas las Baleares igual, etcétera. Pero eso, conforme estos países vayan recuperando la normalidad, van a empezar a entrar a jugar con unos precios con los que no vamos a poder competir. O sea, que tenemos que estar preparados para notar, pues bueno, esos clientes que de alguna manera han estado prestados van a volver a esos otros destinos conforme vayan poco a poco, pues volviendo a ser jugadores importantes. Y tenemos que estar preparados para eso y tenemos que ser capaces de competir con eso, como comentábamos de competir antes. O de reinventarse, quiero decirte, si esto se puede considerar que a unos precios competitivos más bajos se puede llegar a entender que, bueno, pues me voy siendo una persona de fuera de España, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, pues tengo España y tengo Turquía. Y Turquía me lo hacen, por poner un precio, 100 más barato. Pues bueno, pues igual la idea, en vez de luchar a 100 más barato nosotros también o a 150, es reinventarse y es ofrecer... Hay que aportar valor. Claro, es ser diferente. Si empiezas a luchar basándote únicamente en precio, ese es el principio del fin. Claro. Hay que demostrar que aportas un valor diferente, que otra oferta no te lo puede dar y que te va a suponer una experiencia relevante, y esto es lo que nos claro, toca comunicar. Yo creo que un turista, bueno, un viajero, como no le gusta denominarse ahora, en realidad lo que quiere es, cuando busca un destino, es meterse en ese país y disfrutarlo al máximo. Ya creo que es independiente de si me va a salir más barato Turquía. Claro. Evidentemente vas con tu presupuesto y con tus necesidades económicas, pero que si decides irte a Canadá, es porque quieres conocer Canadá. No vas a decirle, bueno, ¿Canadá o Rusia? No, quiero decirte que son dos cosas completamente distintas. Hombre, está claro que hay clientes que tienen muy claro qué es lo que buscan y que buscan pues un poco sumergirse en ese país, pero hay otros clientes que en realidad lo que buscan es sol y playa. Y en sol y playa les da igual, pues no van a salir del hotel y van a estar, lo que buscan es una playa pues estupenda. Muchos esos irán al Caribe. Claro, o se quedan en el Mediterráneo. Pero entonces, es un poco más caro, ¿eh? ¿El Caribe? Sí. Un poquito más. Un poquito más. Pero al final hay gente que busca pues eso, un turismo de sol y playa en el que, bueno, pues el resto de oferta que le puedas aportar, el resto de valor añadido, pues le da un poco más igual. Lo que tienes que tener muy claro que tienes que dirigirte a todos esos públicos. Y lo que comentabais antes, o sea, la creación de valor es fundamental, y esa creación de valor tiene que ver con el desarrollo de productos, ¿no? Por eso yo creo que una cosa que se está haciendo muy bien es segmentar, precisamente por lo que estamos hablando de que cada público tiene sus necesidades y tienes que ser capaz de satisfacerlas perfectamente. El que quiere solamente sol y playa, tienes que tener una playa fantástica. El que quiera más cosas, tienes que poder ofrecérselas, ¿no? Y por eso cada vez ves más productos o más servicios diferentes dentro de los propios hoteles, de las propias compañías, etcétera. Desde hace un par de años se habla de turismo de hoteles solo adultos, es decir, pues bueno, yo voy con mi pareja, voy con un grupo de amigos porque quiero estar tranquilo, porque quiero estar relajado, etcétera, y no quiero que haya niños chapoteando en la piscina. Pues ya tienes hoteles donde no se admiten niños menores de 14 años. No, incluso sin niños. A ver los ailos. A ver los ailos, sí. Los hay muy buenos.
Pues eso, entonces podríamos decir que la marca España es mucho más. O sea, es más, lo que pasa que cuesta comunicarlo, cuesta hacer llegar esa imagen de país que es algo más que sol y playa, y olé, y toros, y tapas, y viva, y olé. Yo como asturiano te puedo asegurar que hay muchísimo más que sí. Toros, y yo como viajera, claro. Puedo decirte que sí, que yo lo conozco, pero sí que es cierto que mucha gente que viene de fuera y habla contigo, también por ignorancia, pero también porque cómo se proyecta esa imagen fuera de... o que ahora mismo somos unos corruptos, o no tenemos un duro, claro. O somos un país que está al borde de la quiebra y fatal, ¿para qué voy a ir allí? ¿Para que me roben? No sé, quiero decirte que estamos ahora en un momento bastante crítico, y levantar esa imagen... Es difícil. Es complicado. Por parte de ¿eso quién tiene que hacerlo? ¿Las compañías o tiene que hacerlo el país? Tenemos que ir todos de la mano. Aquí no es cuestión de que haya alguien que tire para adelante. Sí, pero si una compañía... un hotel, una cadena de hoteles y me da igual, una comunidad autónoma empieza, venga, vamos, y el país no hace absolutamente nada, quiero decir... Yo sí que creo que se están haciendo esfuerzos, probablemente eso, por una cuestión de tiempos no haya dado tiempo a que esos esfuerzos se vayan concretando, pero yo sí creo que poquito a poquito se van dando pasos. Tenemos una serie de hándicaps históricos, que es lo que se ha estado transmitiendo España durante muchos años, que tenían que ver precisamente con esos tópicos que has mencionado antes, pero bueno, yo creo que la gente tiene claro que España es mucho más que esos tópicos. Se están empezando a cambiar, se están empezando a hacer muchos esfuerzos, tanto a nivel nacional, desde Tour España, como a nivel regional, donde las propias regiones dedican muchos recursos y muchos esfuerzos a promocionar y a promover y a enseñar un poco todos cuáles son sus atractivos. A nivel público también, o sea, a nivel privado, las propias compañías cada vez hacen más esfuerzos por representar un poco esos valores de España, y tiene que haber un compromiso por parte de todo, desde la compañía privada, las instituciones, e incluso las propias personalidades o los propios influencers que son conocidos, que yo creo que no estaría mal que muchos ya lo hacen, pero que arrimaran el hombro y pasearon con orgullo pues un poco esa imagen de España, para convertirlo en el destino atractivo y fantástico que todos queremos que sea. Sí, pero una cosa, yo por ejemplo leo el titular del estudio de Commonwealth que salió la semana pasada. El 57% de los expertos europeos considera que la gestión de la marca España es mala o muy mala. Sí. Toma ya. Entonces, ¿y ahora eso cómo se combina? Es lo justo que comentábamos antes. Expertos nacionales o internacionales. O sea, el problema es que la marca país siempre va a estar ligada a la situación o a lo que esté pasando en el país. Si la situación es mala, la imagen de marca va a ser mala. O sea, eso es así. Pero entonces, sin embargo se sigue diciendo que es el mejor país de turismo. ¿Tú qué crees? Pues no lo sé. ¿Qué quieres que haga patria? Claro, ¿ves? Una oportunidad de oro para colaborar y contribuir en la creación de marca España. Pero como viajeros todos tenemos una experiencia de lo que es el servicio de turismo en España, y yo creo que, mi experiencia es que confrontándola con otras personas y con tu propia situación en otros países, muchas veces te ves sorprendido porque esperas estándares a los que estás acostumbradísimo en tu país, ¿no? Y que te das cuenta cuando viajas que no son tan normales fuera, ¿no? Sí, pero también es cierto que aquí nos falta una cosa que es muy importante, y es el idioma. Sí. Aquí tenemos ese hándicap, esa muralla china en el que es el idioma a la hora de cuando viene un extranjero, no ya por nosotros los que hacemos turismo de interior, sino por los que vienen fuera. Y dices, que no sepan hablarte, que no sepan manejarte, eso es impensable en cualquier lugar del mundo. O sea, que se dedique al turismo me parece impensable. Y sin embargo, eso también es un problema que con el que tenemos que luchar, y que seguramente formará parte de ese porcentaje que decía el estudio de Commonwealth. Sí. Seguro. Ahí no me rebates, Eso es irrebatible. Pero bueno, al final cada sector o cada segmento industrial de un país es reflejo de lo que es el país. Y en España no se habla inglés. Entonces, probablemente la gente que trabaja en el sector turístico, los porcentajes de gente que habla idiomas serán infinitamente más altos que en el del resto de España. No podemos tampoco, o sea, obviamente hay que apostar y hay que tratar de que la gente esté cada vez más formada. Y bueno, yo creo que en esas están, y más o menos en hoteles buenos, en hoteles grandes, en las cadenas importantes apuestan, y me consta que las cadenas apuestan porque sus empleados estén lo mejor formados posibles a todos los niveles, tanto a nivel de trato como a nivel de idiomas. O sea, y además renovándose constantemente, porque ahora el público ruso, o sea, los turistas rusos están llegando cada vez más y más. Chinos, tenemos cada vez un turista nuevo, nos queda más remedio que adaptarnos a ellos. Y a mí me consta que se hacen esfuerzos para que las plantillas sepan hablar perfectamente tanto ruso como chino para poder atender las demandas de estos nuevos clientes. Por ejemplo, vosotros en vuestras agencias, los profesionales que trabajan ahí,
Es inconcebible que no sepan hablar otro idioma, me imagino. No voy a dar nombres, pero tengo una compañera que habla hasta griego moderno. Claro. Es fundamental. Pero no habla griego clásico. Tendría que confirmarlo. Bueno, pues si os parece, nosotros justo los 5 últimos minutos del debate los dedicamos a recoger un poco las conclusiones, ¿no?, que hemos hablado aquí. Y nada, pues vamos a... Como básicamente, marca España depende de cómo esté la economía. Y que tenemos que ir todos a una como en Fuenteovejuna. Sí. Sí, a mí me gustaría aportar un rayito de luz, y es que... que no sea tan negativa, ¿no? Si tenemos alguna esperanza, es que yo creo que nos tiene que valer de algo ser uno de los países con más visitas durante décadas ya. Y entonces, gracias a Dios, ese poder de la palabra funciona, y creo que también los que han sido visitantes de España y que al final viven en sus países, regresan a sus países de origen, llevan una imagen... O no, que hay muchos que vienen y se quedan, o sea... También los hay, basta ver Mallorca o la Costa del Sol, donde algo tendrá. Que todos se quedan aquí. Yo conozco a varios directivos de empresa que cuando les hicieron aquí directores de zona, nadie se va todavía. Decían, con lo bien que estaba yo en mi país nórdico, y luego dicen, no, con los 2 años que los vuelven y dicen, no, y que yo me quedo. Pues algo que no te preocupes, que exacto, yo me quedo. Algo habrá, entonces. Ese es el ejemplo. Esas personas creo que son aliados y tendríamos que utilizarlos como aliados para ayudar a reconstruir esa imagen de marca de España, ¿no? Porque la han vivido directamente. Tenemos que buscar a esos prescriptores anónimos que han vivido en primera persona las bondades y las ventajas de España para que lo cuenten, vuelvan a sus países y lo cuenten. Y que estamos también ante una nueva forma de comunicación, la digital, y la utilización de estas plataformas, tanto aplicaciones móviles o de dispositivos móviles, pues como Mi Nube, como TripAdvisor, etcétera, etcétera, etcétera. Digo estas dos no por nada, sino porque son las que me vienen así como más a la cabeza, las que, bueno, pues mejor han generado su comunicación. Estamos ante, y que las agencias estáis... colaborando a esta difusión de esta comunicación digital, y que estáis en ello. No, y sobre todo lo que han dicho antes, que el poder que tiene el consumidor, ¿no?, de hacer que la gente, bueno, pues pueda que conozca más cosas, y que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de transmitirle. Al final tú tienes que estar donde está la gente. Si la gente está online, tú tienes que estar online. Y el poco tiempo que tiene el consumidor, que ya planea el viaje casi sobre la marcha. Entonces tienes que estar en el dispositivo móvil sí o sí. ¿Sabéis dónde os vais en Semana Santa ya o todavía no? yo hasta la semana de antes. Yo sí, pero ¿sabes? Me ha pasado algo muy curioso, que por más que... O sea, y yo lo organicé, además en plan de esto que te sale una oferta súper barata, y dices, bueno, pues, ala, lo hago. Y yo nunca hago cosas tan a lo loco, lo hago hace cerca de más de un año. Bueno, casi un año. Y me están cambiando el vuelo cada 2x3. El vuelo tanto de ida como el de vuelta, y es como, vamos a ver, si yo lo compré con estas características, ¿por qué me lo están cambiando, señores? Entonces, ¿ves? Esa experiencia mala. Están cambiando. El poder pues de Twitter. Ahora tienes un canal para quejarte y para llegar de manera directa a la compañía y que tenga explicaciones. Sí, la explicación es que van cambiando los vuelos dependiendo de los slots que tengan abiertos. Entonces, si para verano tienen 50 canales de ida y vuelta de avión, los van reduciendo. Entonces van abriendo luego según las necesidades. O sea, es que es una cosa un poco complicada. Seguro que te surge una alternativa que mejor que el viaje que has preparado, planteado. No, hombre, ese viaje ya está y ahí voy a ir sí o sí. Ese me lo he enganchado. Mira, y una cosa, como tenemos un poco de tiempo, también ayer yo estuve antes de ayer, en un evento que montó la agencia Peltico Communications, y hablaron de una cosa que es curiosa, que a la hora de seleccionar vuelo para una compañía, ¿no? Pues me voy a ir de viaje. Y cuando tú seleccionas el vuelo, por ejemplo, imaginemos Ryanair, cuando llegas hasta el final y te sales otra vez para comparar ese vuelo y vuelves otra vez a entrar a la web de Ryanair, te han cobrado, el vuelo sube de precio, 6 euros o así, o 5 euros son. Y entonces eso, o sea, me llamó la atención el hecho de que incluso las propias compañías de turismo también juegan con eso. Bueno, con la web para poder vender más, y eso es yo creo que Ryanair es un ejemplo muy particular del tipo de técnicas o de tácticas que utiliza, y no creo que sea que lo debemos tomar como ejemplo de lo que hacen otras compañías. Yo creo que la industria turística y las empresas de la industria turística en España son líderes a nivel mundial, son muy profesionales y saben muy bien lo que hacen, y están totalmente orientadas y volcadas al consumidor. Entonces, bueno, problemas puede haber en cualquier sitio, pero bueno, creo que se ofrece un servicio estupendo y que el cliente así lo percibe. Pues nada, quería solo puntualizar esa anécdota pequeñita, que luego os paso el link si queréis para que lo veáis bien, que fue una ponencia. Y nada, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pelayo Alonso de Edelman, Gemma Román de Inforpress, gracias por estar en el Club en la Radio. A vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
Social Media.